Hola a todos, bienvenidos y buenas tardes. Hemos preparado un tutorial para cambio de unidades y el uso correspondiente de los factores de conversión. Una misma cantidad se puede expresar en unidades distintas, por ejemplo, la moneda en euros, dólares, pesetas, o si hablamos de distancias, los kilómetros, los metros, las millas. Cuando hablamos de tiempo, por ejemplo, pasamos o utilizamos horas, minutos, a veces segundos, etc. Para expresar la misma cantidad en distintas unidades usamos los factores de conversión. ¿Qué son los factores de conversión? Son una fracción que tiene un numerador y un denominador con la misma cantidad pero expresada en unidades distintas. Por ejemplo, un kilómetro todo el mundo sabe que son 1000 metros, ¿vale? Lo único que nosotros este año vamos a utilizar la notación científica y lo vamos a poner así, ¿de acuerdo? Esto es un factor de conversión, es una fracción cuyo numerador y denominador tienen la misma cantidad, pero en unidades diferentes, kilómetros y metros. Es una operación matemática, entonces, que va a hacer los cambios de unidades de una magnitud y va a calcular la equivalencia entre múltiplos y submúltiplos de una unidad de medida, ¿vale? Es una cuenta para expresar una medida en diferentes formas, ¿vale? Todo esto es lo mismo dicho de diferentes formas. Quedaos con el ejemplo de lo que es un factor de conversión como fracción, ¿de acuerdo? Bien, para manejar los factores de conversión, lo primero es que hay que familiarizarse con los prefijos del sistema internacional. Los prefijos en el sistema internacional, ¿vale? Tenemos unos factores que multiplican y unos factores que son submúltiplos, que dividen la unidad. Los mayores, los múltiplos, pues sí que estáis familiarizados en este nivel con el deca, el hecto, el kilo. Pues este año vamos a aprender también el mega, el giga y el tera. Y aunque tenemos el peta y el hexa, este año nosotros no vamos a manejarlos, ¿vale? Por eso he preparado aquí esto, lo quitamos. Ya sabéis entonces que el deca multiplica por 10 la unidad, el hecto multiplica por 100, kilo por 1000, mega por 10 a la 6, 1 millón, 1000 millones, 10 a la 9 y 1 millón de millones, el tera, 10 a la 12. ¿Vale? Nos aprenderemos el nombre y por supuesto el símbolo que acompaña a la unidad correspondiente. Lo mismo pasa con los submúltiplos. Conocemos el deci, el centi, el mili y este año vamos a ampliar. Vamos a ir al micro, al nano y a pico. Y aunque también podemos seguir con el femto y el ato, este año, en tercero, todavía no lo vamos a manejar, nos quedamos aquí. ¿Vale? Como son submúltiplos, pues dividen por 10, por 100, entre 1000, dividimos entre 1 millón, entre 1000 millones y entre 1 millón de millones, 10 a la 12, ¿vale? Bueno, continuamos ahora con los múltiplos, vamos a ver ejemplos concretos. Insistimos en que el factor de conversión es una fracción que tiene un numerador y un denominador la misma cantidad. Entonces, si nos fijamos en los múltiplos, el deca siempre es 10. Este es un factor de conversión, el deca va con 10. El kilo es 10 a la 3, siempre es el múltiplo de 1000. Y el tera, por ejemplo, es el múltiplo de 10 a la 12, ¿de acuerdo? Bueno, pues lo podríamos poner, ahora le damos sentido con física. Por ejemplo, vamos a suponer que estos son decámetros, pues un decámetro son 10 metros. Si estos son kilogramos, cada kilogramo serían 10 a la 3 gramos. Y el terabyte, que esa es una unidad que utilizamos mucho para la memoria de los ordenadores y demás, pues aquí ponemos también. ¿Vale? ¿Qué significa esto? Que un decámetro son 10 metros, que un kilo son 10 a la 3 gramos, es decir, 1000 gramos, y que un terabyte son 10 a la 12 bytes. ¿Bien? Vamos a escribir este factor de conversión al revés. Ahí. ¿Veis? ¿Qué quiere decir esto? Pues que es lo mismo escribir el decámetro arriba y los metros abajo o los metros arriba y el decámetro. Es el mismo factor de conversión. Un decámetro son 10 metros y un decámetro son 10 metros. ¿Por qué lo ponemos de esta manera o esta otra? O aquí, ¿veis? He hecho lo mismo. Un kilo son 1000 gramos
y 1 tera son 10 a la 12. Los factores de conversión se pueden escribir de las dos formas. Cuando quiero pasar de metros a decámetros, debo usar esto. Si quiero ir de decámetros a metros, debo usar este. Y así en cada uno de ellos. Para pasar de kilos a gramos, uso este factor de conversión. Para pasar de gramos a kilos, uso este factor. Y así respectivamente. Ahora vamos a poneros más ejemplos para que veáis cómo se usan. En el caso de los submúltiplos ocurre lo mismo. Lo que ocurre es que los submúltiplos dividen la unidad, hacen más pequeñita la unidad. El decímetro es como dividir la unidad en 10 entre 10, el decímetro entre 100, milímetro entre 1000, etc. ¿Vale? Lo mismo es multiplicar por 0,1 que dividir entre 10, o multiplicar por 0,01 que dividir entre 100, ¿vale? Ya os fijáis el sentido que tiene esto. Y vamos a ver los ejemplos aquí de factores de conversión. El deci es 10 a la menos 1, solo hay que fijarse, un deci, 10 a la menos 1. Por ejemplo, la micra, una micra o un micro es 10 a la menos 6, ¿vale? Insisto, micra, 10 a la menos 6. Eso es lo que os tenéis que aprender. Y por ejemplo, el nano, 10 a la menos 9, ¿vale? Veamos. El nano, 10 a la menos 9. Si pusiéramos pico, 10 a la menos 12. Centi, 10 a la menos 2, ¿vale? Hay que aprenderse los prefijos y los submúltiplos, igual que anteriormente con los múltiplos. Bien, estos son factores de conversión. Son factores de conversión que también se pueden escribir de esta manera. El 10 elevado a menos 1 es lo mismo que el deci. El 10 elevado a menos 6 viene a ser lo mismo que la micra. Y el 10 elevado a menos 9 es lo mismo que el nano. Los factores de conversión se escriben de una u otra manera en función de qué unidades queramos pasar. Vamos a poner un ejemplo aquí de, por ejemplo, litros, ¿vale? Un decilitro sería 10 a la menos 1 litro. Y un decilitro, vamos a ponerlo bien, es lo mismo que 10 elevado a menos 1 litro. De la misma manera, por ejemplo, si aquí ponemos microsegundos, pues 10 a la menos 6 segundos. Un microsegundo, 10 a la menos 6 segundos. Y aquí pongamos metros, nanómetros, metros, metros y metros. Todo esto son nuestros factores de conversión, ¿vale? En este caso vamos a pasar de litros a decilitros, o al revés, de decilitros a litros. Aquí vamos a pasar de segundos a microsegundos, o de microsegundos a segundos, y aquí vamos a pasar de metros a nanómetros, o al revés, de nanómetros a metros, ¿vale? Espero que por lo menos con la idea de lo que es el factor de conversión, lo que esta fracción y que se utiliza en uno u otro sentido, ¿vale? O de esta manera o del revés, en uno u otro sentido, para cambiar de litros a decilitros, o esta fracción si es de decilitros a litros. Pongamos ahora un ejemplo para pasar 500 hectómetros al sistema internacional, es decir, a metros. Entonces, lo primero, lo vamos a poner aquí abajo, son los factores de conversión. Un hectómetro serían 10 al cuadrado metros, o 10 al cuadrado metros, 100 metros, un hectómetro. Ambos son los factores de conversión, ¿vale? Vamos a ponerlo bien. Pongámoslo bien. A ver, un hectómetro. Digamos que este es el factor de conversión A y este es B, para entendernos. ¿Cuál vamos a usar? ¿Vamos a usar A o vamos a usar B si quiero pasar de hectómetros a metros? Pues veamos. Cuando tenemos que pasar a hectómetros, si usamos el A, el factor de conversión A, un hectómetro, y aquí 10 al cuadrado en metros, esto no tiene sentido, porque no se nos anulan los hectómetros, se están multiplicando. De manera que no nos queda más remedio que utilizar el segundo factor de conversión, el B. Si ponemos arriba
10 al cuadrado metros equivalen a un hectómetro, este es el factor de conversión. Ahora sí se nos van los hectómetros con los hectómetros y la operación que nos queda es 500 por 10 al cuadrado por metro. Estos son 50.000 metros. Y ya, bueno, lo ponemos en notación científica para ir practicando. El otro ejercicio que podemos hacer es el cambio de conversión, el cambio de unidades de 27.000 metros a hectómetros, ¿de acuerdo? Pues hacemos lo mismo. Si yo tengo los 27.000 metros, ¿qué factor de conversión vamos a utilizar? ¿A o B? Si utilizamos B, que es 10 al cuadrado con los metros arriba y 1 con el hectómetro abajo, no llegamos tampoco a buen puerto, porque lo que tenemos es metro multiplicando metro. Esto no puede ser. De modo que lo hacemos con estos 27.000 metros y el factor de conversión, un hectómetro partido de 10 al cuadrado en metros. Ahora sí se nos van los metros con los metros y se nos quedan los hectómetros, que es lo que buscamos. Entonces son 27 entre 10 al cuadrado, es como es dividirlo entre 100. Lo hacemos con la calculadora, ¿vale? No nos olvidamos de las unidades, teníamos aquí el hectómetro, pues lo ponemos, aunque sea un paso intermedio, y esto me queda 270 hectómetros, ¿vale? 270 hectómetros, ¿vale? Dicho de otra manera, si quiero pasar de hectómetros a metros, lo que quiero anular lo tengo que poner en el denominador, es la única manera de que se simplifique, ¿lo veis? De metros a hectómetros dejo los hectómetros en el numerador y los metros en el denominador y se van, ¿de acuerdo? Y ese sería el resultado. Espero que lo hayáis entendido. Bueno, vamos a hacer ahora un ejemplo en el que tenemos que hacer el cambio de 2 unidades a la vez, porque queremos de kilómetro hora a metro por segundo. Entonces preparamos los dos factores de conversión, ¿vale? Kilómetro metro, metro kilómetro, hora segundo, segundo hora, ¿vale? En cada caso, este para las unidades y este para el tiempo, para las unidades de longitud y para el tiempo. Los 100, ponemos aquí el 100, kilómetros hora, que es las unidades iniciales. Y ahora, aquí tenemos dos opciones, opción A, opción B. Como queremos cargarnos los kilómetros, quiero cargar los kilómetros, ¿qué opción usamos? Usamos la opción B, que es la que tengo el denominador, el kilómetro en el denominador, que es la forma de poder anular esto, ¿de acuerdo? Sin embargo, en el caso de los segundos, opción A y opción B, fijaos bien, porque ahora la hora está en el denominador, de manera que el segundo tiene que acabar en el denominador y la hora, mi factor de conversión, tiene que estar en el numerador para poder eliminarse. Entonces, en esta ocasión utilizamos este factor de conversión, ¿vale? De manera que la hora se vaya con la hora. Y al final lo que tenemos son 100, aquí, 10 a la 3 metros, 10 a la 3 metros, y en el denominador los 3.600 segundos, ¿lo veis? Hacemos la operación, multiplicamos, el resultado lo dividimos y las unidades, ¿de acuerdo? Para simplificar. Bueno, pues espero no haberme alargado mucho y que con los ejemplos lo hayáis entendido, ¿vale, chicos? Un saludito a todos.